Muy buenas tardes, queridos compañeros docentes del municipio de Envigado, de las instituciones educativas del ecosistema educativo 4.0, que coordina nuestro secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco. Un saludo muy especial también a los docentes de la institución universitaria de Envigado que aceptaron la invitación a participar de este curso de escribir para publicar narrativas docentes de Memorias Vivas de la Educación. Mis queridos compañeros, estudiantes y docentes, el día de hoy llegamos a la mitad de nuestro curso. Estamos en la cuarta sesión total que empezamos a bajar, llegamos al premio montaña, y la bajada va a estar concentrada en la realización de nuestra narrativa docente, de nuestro propio relato. Un relato que, recuerden, puede estar orientado en dos líneas que no son excluyentes, que también pueden estar articuladas. Una línea tiene que ver con la historia de mi vida como docente. ¿Qué fue lo que me condujo a mí en mi vida a elegir la docencia como un espacio en el cual desarrollar mi vida profesional? Bienvenida, Vicky. Y la segunda línea tiene que ver con el relato de experiencias pedagógicas, digo yo en un comienzo, afortunadas, pero también podría ser el relato de experiencias pedagógicas desafortunadas. De hecho, esa es una de las características fundamentales de las narrativas que escriben los docentes que recién se han vinculado al mundo laboral. Y esas narrativas, bienvenido Franklin, y esas narrativas docentes de los profesores que inician su labor también aportan demasiado a cualificar nuestra profesión. Por ejemplo, estos docentes hacen mucho hincapié en los procesos por medio de los cuales ellos están adquiriendo esa experiencia sin la cual nosotros no somos unos excelentes docentes. Nosotros empezamos la docencia y vamos, digámoslo, con unos elementos que hemos adquirido en nuestra facultad de educación, etcétera, pero no nos digamos mentira. Hace falta la experiencia personal para poder decantar muchas formas de proceder que no nos informan en los claustros donde nos formamos, sino que simplemente se desprenden de nuestra propia experiencia. Bueno, entonces, en ese punto estamos. Franklin, María Victoria, no sé si quieren expresar algo. Muy bien, entonces, el día de hoy Vamos vamos a a saludar, eso, Franklin, arrancar eso, saludando, qué diciendo chévere, Franklin. que tenemos la cámara también, que espero que tengamos un lindo día. Yo que estoy llegando a la universidad apenas, tengo 3 horitas, entonces saludar. Acá Allá, no, que nos Franklin. vaya muy Muy bien. bien, listo. Recuerda que te enviamos el link con la grabación, como se lo vamos a enviar a todos los compañeros del curso, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente agenda. En primer lugar, voy a compartir con ustedes unos elementos teóricos que he extraído fundamentalmente de un texto titulado Profesión Maestro y Cultura Escolar. Y esto con el propósito también de que como que profundicemos un poco más en las características de este género biográfico narrativo, que muy probablemente pueda constituirse para muchos de ustedes en un recurso didáctico y pedagógico a futuro, es decir, de implementar estas técnicas escriturales, estas memorias personales, esta pedagogía de la memoria en el desarrollo de nuestros propios cursos. Entonces, vamos a pasar a hacer la socialización de este documento escrito fundamentalmente por Andrés Claus, un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y un colega suyo, también profesor del mismo claustro, Gabriel Murillo. Ambos son personas muy destacadas en este género biográfico narrativo. Desde mi punto de vista, porque tuve la oportunidad de compartir con ellos en el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia, me parece que quien tiene ahí como cierto liderazgo es Gabriel Murillo, pero Andrés Claus, un hombre que también ha hecho muchos aportes significativos a
la adopción de esta apuesta pedagógica en nuestro medio. De todas maneras, ambos tienen una orientación muy racionalista, también cabe decirlo. De hecho, interactué con ellos en el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia y allá tuvimos como cierto distanciamiento porque mi postura es una postura post-racionalista. Para mí es muy importante tener en cuenta la emoción como ese factor que abre la posibilidad a la realización de distintas acciones. A mí me parece que ese factor es muy importante porque las emociones son las que determinan el rumbo que coge nuestra vida, tanto de manera individual como de manera colectiva. Entonces, de pronto ahí tuvimos como un pequeño distanciamiento estos magos de la educación con quien les habla, pero eso tampoco pues impide el reconocimiento, ni más faltaba, de las fortalezas que ellos tienen en este campo. Entonces, están viendo la presentación, voy a compartir con ustedes unas ideas breves en torno a este campo conceptual, a este campo pedagógico que es el que nos está convocando. Entonces, tenemos en la diapositiva, tenemos 7 categorías y voy a compartir con ustedes algunas ideas en torno a ellas. Recuerden entonces que estamos en el curso de escribir para publicar narrativas docentes de memorias vivas de la educación, que constituye una corriente pedagógica llamada pedagogía de la memoria bajo el género biográfico narrativo. Recordemos, pedagogía de la memoria que surge como una respuesta a los fenómenos totalitarios que se dieron en el siglo pasado, fundamentalmente en el cono sur. Muy bien. Entonces, digamos lo siguiente. Ser maestro en los tiempos contemporáneos implica asumir una profesión que está rodeada de un sinnúmero de incertidumbre. Recordemos que Edgar Morin precisamente nos invita a aceptar la incertidumbre propia de estos tiempos modernos o posmodernos como un rasgo de nuestro vivir. Recuerden que Edgar Morin nos dice que el conocimiento es como navegar en un archipiélago de pequeñas certezas en medio de un océano de incertidumbre. Pues, ¿qué más vamos a hablar de las incertidumbres después de haber pasado esta experiencia reciente de la pandemia, ¿cierto? No obstante, voy a poner en alto relieve 2 factores que los profesores Klaus y Murillo traen para su reflexión. Entonces ellos dicen, ser maestro en este tiempo presente implica estar contextualizado por un capitalismo globalizado que está íntimamente influenciado o articulado con una era digital. Entonces son 2 factores que contextualizan sin duda nuestro desempeño como educadores. Ahora, el capitalismo global, ustedes saben que produce un efecto y es que pretende hacer el conocimiento algo completamente transferible. Al fin y al cabo, el capitalismo está centrado en esas transacciones permanentes que hacemos en términos de mercancía. Entonces, el hecho de que haya un capitalismo global implica que aparece, y nosotros hemos sentido esos efectos, aparece la tendencia a que todo el conocimiento se vuelva un conocimiento transferible. Y sabemos que eso trae también una repercusión. ¿Cuál? La repercusión es que las gerencias educativas cada vez más se van pareciendo a las administraciones de empresas privadas. Todos hemos vivido este fenómeno en nuestras instituciones educativas. Eso no es ni bueno ni malo. Recuerden que aquí no estamos en un horizonte moralizante, sino que simplemente estamos en la disposición de comprender los fenómenos que vivimos. Muy bien. Ahora, entonces es indiscutible que hay una tendencia que hace que la escuela cada vez más se oriente hacia el mercado. Eso está bien. ¿Por qué? Porque el mercado es una actividad económica fundamental por medio de las cuales los seres humanos conservamos nuestro vivir. ¿Dónde coloco yo la crítica en esta tendencia que se desprende de la globalización del capitalismo? Que la educación se someta estrictamente a la voluntad del mercado. No pongo en cuestionamiento la dialógica, la relación, la consideración que debe hacer la academia del mercado, ni más faltaba.
por esa vía. Entonces celebramos todos esos vínculos que se hacen del Estado, de la escuela, de la empresa, todo este tipo de articulaciones son formidables. Lo que me parece a mí preocupante es que la educación obedezca estrictamente las demandas del mercado. Recuerdo perfectamente que una vez le hicieron en una asamblea estudiantil en la Universidad Nacional al vicerrector académico de ese entonces, Alonso Hoyos, qué opinaba de la relación de la academia con el mercado. Y él decía, más o menos lo que yo estoy diciendo porque se lo aprendí a ese gran maestro. Él decía, hombre, la academia tiene que mirar al mercado y claro que tiene que atender la necesidad del mercado, pero no puede reducirse a ello porque el mercado no tiene la conciencia suficientemente ampliada para satisfacer todas las problemáticas que la humanidad y la sociedad generan con su vivir. Entonces, la academia no se puede supeditar al mercado. La academia también debe mantener su autonomía y su soberanía. Ese carácter de conciencia social que nos confiere a nosotros el hecho de estar comprometidos con el conocimiento y de estar amparados por una constitución que nos garantiza el libre pensamiento y la libertad de expresión. Muy bien, en todo caso, somos testigos de esa tensión entre lo local y lo global. Muchas personas hablan de lo local como una forma pues, de articular esos dos ámbitos de lo local y de lo global. Todos hemos visto cómo en nuestras instituciones entonces hay una tendencia a uniformizar los currículos, a estandarizar los contenidos y a implementar procesos de demostración de la calidad de las acciones que nosotros realizamos, todo eso a propósito de las acreditaciones, de las renovaciones de los registros, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto nos movemos. Ahora, es muy preocupante que a veces algunos parámetros de esos procesos de evaluación sean diseñados por agentes estrictamente privados, es decir, que sean diseñados por personas que no tienen un conocimiento de la letra menuda de la educación. Allá en uno de los educadores, creo, debemos reivindicar nuestro lugar, nuestro rol y la importancia que él tiene para una sociedad. Muy bien, adicionalmente a estos dos factores, el de la globalización del capitalismo y el de la era digital que introduce unas variables significativas en la forma de relacionarnos, tenemos la crisis de los metarrelatos. Recuerden que este es un aporte de este filósofo francés de apellido Lyotard, que señala el surgimiento de la posmodernidad y una característica íntima de esa era en la cual nos encontramos. Algunos dicen que también estamos avisorando la era postmoderna. Enseguida les digo en qué consistiría ella. Dice Lyotard que la posmodernidad, y eso lo comparto yo, se caracteriza por una crisis de los metarrelatos religiosos, los metarrelatos de carácter ideológico. Sabemos todos que indiscutiblemente están en crisis, ¿cierto? Muy bien, pero además de eso, los dispositivos tecnológicos van generando en el hombre contemporáneo ciertos efectos. Los dispositivos tecnológicos son un elemento fundamental de la constitución de la subjetividad, así lo señalan categóricamente Gilles Deleuze y Félix Guattari. Los dispositivos tecnológicos van afectando nuestra subjetividad. De tanto ver uno Face y WhatsApp, se va acostumbrando entonces a estructuras gramaticales cortas y se van volviendo difíciles la comprensión de estructuras gramaticales grandes. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy críticos, porque entonces encontramos una petición de muchos sectores de la sociedad que quieren que nos expresemos permanentemente con estructuras gramaticales cortas. ¿Y por qué? Sabiendo que hay cosas que demandan estructuras gramaticales más complejas, o simplemente hay personas que tienen la capacidad y disfrutan estéticamente de poder habitar o de poder participar de ese tipo de expresión. Muy bien, entonces han aparecido síndromes como el síndrome de la impaciencia, que es caracterizada por nuestros profesores Murillo y Andrés Klaus por las siguientes, digamos, los siguientes síntomas. O mejor sí, elementos. El síndrome de la impaciencia que nos compele a buscar nuestra autorrealización personal, pero que nos conduce a unas relaciones a veces de explotación sobre nosotros mismos. Aparece el fenómeno de la autoexplotación, pero frente a esa autoexplotación, entonces
va de la mano también la tendencia a ser autoindulgente, a aislarnos de la sociedad de manera narcisista. Esta reclusión que vimos estos 2 últimos años ha dejado una secuela indiscutible, por lo menos en los estudiantes con los que yo me estoy vinculando. Han perdido habilidades sociales. Son estudiantes que llegan a un salón de clase y ya no tienen la capacidad de hablar con el otro, están ensimismados con su celular. Bien, y todos estos elementos que acabo de mencionar como características de este síndrome de la impaciencia, la autorrealización personal, la autoindulgencia, la autoexplotación, el aislamiento narcisista y todo eso, digo, va acompañado de una poca sensibilidad social. Entonces estamos en un contexto situacional, social, en el cual hay como una paradoja. Por un lado, existe la demanda tácita o manifiesta de que cada uno tiene que hacer su vida, cada uno tiene un imperativo biográfico, debe darle una configuración, una forma a su vida y debe promover esa vida ante el conjunto de personas que nos testifican, por ejemplo, en las redes sociales, pero ese imperativo biográfico, es decir, de darle una marca específica a nuestro propio vivir, va acompañado lamentablemente de una gran tendencia hacia el recorte de las libertades individuales y al aumento de mecanismos de control. Muy bien. Pasemos a la siguiente categoría, vida de profesores. Bueno, entonces con esta categoría, los autores del artículo, Andrés Claus y Gabriel Murillo, quieren referirse a una tendencia que surgió a mitad del siglo pasado. Esa tendencia surgió de la asociación entre las ciencias cognitivas y algunas teorías psicológicas. Al asociarse estas tendencias psicológicas con los desarrollos de las ciencias cognitivas de ese entonces, recordemos, por ejemplo, los mapas conceptuales, que son precisamente una herencia del desarrollo de esas ciencias cognitivas. Recordemos que los mapas conceptuales nos permiten almacenar la información al mismo tiempo que nos permiten identificar la forma como esos conceptos están articulados dentro del ámbito de una reflexión específica o de una teorización particular. Entonces, desde el asocio de estas dos vertientes cognitivas, el desarrollo de las ciencias cognitivas y algunas teorías psicológicas, se pretendió sistematizar los procesos mentales de los profesores. Eso ocurrió a la mitad del siglo pasado. ¿Qué pasó? Ese intento fue infructuoso. ¿Por qué? Porque la actuación de los profesores nunca se circunscribe a las operaciones mentales que él está desarrollando. Todos los presentes sabemos que las actuaciones de los profesores están influenciadas por un sinnúmero de factores, como la situación específica que estamos viviendo, el tipo de estudiante con el cual nos estamos relacionando, la historia que hemos tenido con ese estudiante, nuestra historia personal, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces esa tentativa de tratar de sistematizar, de tratar de vertir en algoritmos las formas de pensamiento de los profesores, una vez fallida, dispuso a que los teóricos de la educación se comprometieran o mejor dirigieran su atención hacia las narrativas. ¿Por qué? Porque las narrativas saldan la dicotomía entre una forma de pensar esencialista de la forma de ser de los profesores con una alternativa pragmática que a través de la empiria quiere identificar los estilos de vida de los docentes. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni buscar la esencialidad de los docentes, ni simplemente concentrarnos en los conocimientos que nos puede dar la empiria. Los estudios biográficos nos permiten saldar esas dicotomías. Pretender sistematizar las formas de pensamiento, de pensar, de reflexionar de los profesores al margen de su contexto situacional vital,
ubica el acto pedagógico como una especie de cápsula del tiempo en donde no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. No, las narrativas saldan esa dicotomía y esa posibilidad de dejar por fuera uno de los factores fundamentales para poder dar cuenta del ser del profesor, de la actividad educativa, pedagógica y formativa que distingue al profesor. Entonces, fue ahí en donde pasaron estos teóricos de la educación a preocuparse, voy a hablar del tercer ítem, del conocimiento práctico del profesor. Entonces, eso como respuesta, acabo de decirlo, a esa tentativa de aproximarnos al profesor solamente por la vía de la identificación de sus esquemas mentales. Muy bien, hay un estudio muy representativo de esta alternativa de aproximación al conocimiento del ser del docente, dada por, creo que es una profesora, Elbaz, en 1973. Ella habló o planteó la necesidad de hacer una aproximación multidimensional a la vida de los docentes, a la vida de los docentes. Entonces, ella planteó 5 elementos que iba a tener en cuenta para poder expresar el saber que a ella la distinguía como educadora, y esos 5 elementos fueron, dijo ella, voy a considerarme a mí misma, voy a considerar los ambientes pedagógicos en los que me he movido, voy a considerar los saberes que he adquirido, voy a considerar el currículo que debo atender en mi práctica como educadora y voy a considerar las capacidades de enseñanza que he adquirido. Y esos 5 elementos los tuvo ella presente para autoobservarse a sí misma en 5 dimensiones. ¿Cuáles fueron esas 5 dimensiones? En la dimensión situacional, es decir, en las situaciones específicas en las que ella se encontraba, la situación personal, la situación social, la situación experiencial y su situación teórica. Bien, entonces eso dio como fruto ya una aproximación a la vida cotidiana de los docentes, que en buena medida es la preocupación del género biográfico narrativo. Muy bien. De ahí entonces pasamos al cuarto ítem que habla de la socialización profesional del docente. La socialización profesional del docente entonces fue un enfoque investigativo que se desprendió de la categoría anterior del conocimiento práctico del profesor. La socialización profesional docente es una aproximación a la situación de los docentes que están comenzando su praxis profesional. Esa es la socialización profesional docente. Entonces, como le estaba diciendo ahora, ahí hay unos hallazgos muy interesantes que se encuentra que generalmente los docentes que comienzan se hacen responsables prácticamente del mundo entero. Los profesores que comienzan su labor se conciben como salvadores del mundo entero. Eso hace que en muchas ocasiones se propongan metas muy elevadas y que por lo tanto queden expuestos a la desilusión o al fracaso. Uno de los aspectos que más escriben los docentes que plasman sus historias de vida en los primeros momentos de inicio de su labor coinciden mucho en expresar las equivocaciones que cometen en su práctica pedagógica y los efectos negativos desmotivantes que producen sus estudiantes. Por lo tanto, esas biografías de los docentes que están comenzando su labor, si no están montadas en el orden de la apariencia, noten que deben ser demasiado útiles precisamente para los docentes que también se encuentran en esa situación. Posteriormente, señalan Klaus y Murillo que hubo un surgimiento, o mejor, como un aparecimiento de las teorías marxistas dentro de la educación. Todos recordamos algunos nombres, por ejemplo, a Althusser entre ellos, que buscaban identificar los rasgos
de un sistema económico particular en el, entre comillas o sin comillas, aparato de Estado que sería la educación. Ahora, recordemos que estas aproximaciones desde cuerpos teóricos ajenos como que pueden reducir un poquito la libertad necesaria para uno dar cuenta de su propio ser. Es decir, cuando vamos a adoptar, por ejemplo, las teorías marxistas para hacer un estudio de las culturas escolares, lo cual es perfectamente válido también, de todas maneras sabemos que ya tenemos como una malla conceptual que va a direccionar nuestra reflexión, que no es el propósito del curso que nosotros estamos haciendo en este momento. Aquí lo que nosotros queremos es que lo que aflore en primera instancia, a flor de piel, en el borde de nuestros labios, sea nuestro propio vivir en relación con ese deseo de realizar de una manera adecuada nuestra responsabilidad como docentes. Muy bien. La sexta categoría se refiere a las culturas escolares y a los saberes de experiencia, que es más o menos en donde nos encontramos en este momento. Eh, la investigación de las culturas escolares, que obviamente obedece a inquietudes que surgieron del ámbito de fundamentalmente de la sociología, de la antropología y de la etnografía, lo que buscan es articular la forma particular de vivir en una institución educativa con los saberes de experiencia que van adquiriendo los docentes simplemente por haber ejercido durante un tiempo con el propósito de hacerlo cada vez mejor su oficio. Bien, hay oficios que dependen mucho de la experiencia. Obviamente que en todos los oficios la experiencia nos va a garantizar a nosotros la maestría, la experticia nos garantiza la maestría, ¿cierto? Entonces, la experiencia es fundamental en todos los oficios. Pero en los saberes, donde quienes los desempeñamos estamos en función de los otros, la experiencia es mucho más importante. Me estoy refiriendo a profesiones como las de la salud, las de los trabajos sociales y la nuestra, la educación. La experiencia ahí es fundamental. ¿Por qué? Porque la relación con el otro constituye el ámbito desde el cual nosotros vamos a desempeñar lo que hemos aprendido, pero ese ámbito de relación con el otro no lo aprendemos en las facultades, ese solamente lo podemos aprender en la experiencia directa. Y pasamos por último, bueno, debo anotar que de una investigación que se hizo a finales del siglo anterior acerca de culturas escolares, un autor que no recuerdo bien si es de apellido Hargreaves, me disculpan si estoy equivocado, planteó 4 culturas escolares fundamentales. Él habla de culturas eminentemente individualistas. Habla él de culturas eminentemente individualistas. Él habla de culturas balcanizadas. Las culturas individualistas es donde prácticamente nadie se relaciona con nadie. Habla de culturas escolares balcanizadas. Balcanizadas significa que son culturas que están constituidas por pequeños grupos que no se relacionan entre sí. Me parece que en nuestras instituciones puede haber mucho de ese tipo de culturas. Habla de culturas colegiales artificiales. Las culturas colegiales artificiales son aquellas culturas en donde uno aparentemente ve que si hay como un relacionamiento entre distintas unidades de trabajo y entre distintas personas, pero cuando vamos a ver ese relacionamiento es artificial, es decir, solamente hay relación para cumplir con determinados propósitos, con determinados objetivos. Y por último, él habla de las culturas que por supuesto son las que nosotros estamos promoviendo desde el Centro de Pensamiento Pedagógico, que son culturas colaborativas. Esas culturas colaborativas las relacionamos mucho con las culturas matrísticas. Recuerden que nosotros aquí estamos hablando de que los seres humanos no siempre hemos vivido en culturas matriarcales, patriarcales. Esto tiene mucho fondo. Y que los seres humanos podemos vivir en culturas matrísticas, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, eso en relación con las culturas escolares. Entonces, repito los 4 tipos de culturas escolares que encontró este teórico, creo que es Hargreaves, porque de pronto les puede servir a ustedes para algún propósito educativo o investigativo. Entonces, culturas individualistas, donde las personas no se relacionan las unas con las otras. Culturas balcanizadas, donde hay grupos que eventualmente se relacionan, pero generalmente están muy en función de su propia interioridad. Grupos colegiales artificiales o culturas colegiales artificiales donde hay relacionamiento, pero no es un relacionamiento espontáneo, sino inducido, generalmente por las directivas. Y también identificaron la existencia de culturas colaborativas que son el paraíso prácticamente, porque son culturas en donde las personas no tienen prevenciones, no tienen competencias, eh, no se están recelando, entonces son culturas donde las personas no tienen que estar a la defensiva y pueden vincularse los unos con los otros de manera espontánea. Esas culturas existen, recuerden. Muy bien. Y por último, tenemos en nuestra diapositiva las biografías de experiencia escolar, que, digámoslo, ese sí es fundamentalmente el propósito que nos está acompañando en este curso, donde estamos poniendo el interés allí donde nuestro deseo nos diga. Porque una de las cosas importantes de este trabajo es que identifiquemos qué pasaje de nuestra vida vamos a plasmar. Y es ahí donde nosotros estamos interesados en ampliar el zoom, por decirlo así, para captar con detalle algunos elementos propios de la educación que a lo mejor también van a redundar en una iluminación o inspiración de nuestro propio quehacer. Bueno, mis queridos compañeros, entonces esa es la exposición que traía para el día de hoy. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, quiera hacer algún aporte. Saludos a todos los compañeros que van llegando, al compañero Desiderio, a la profesora Margarita, a la profesora Marisol, al compañero Rogelio, a mi hermana María Victoria. Bueno, compañeros, no sé si hay entonces alguna pregunta, alguna intervención o podemos entonces pasar al siguiente punto. Muy bien. Por aquí vamos a mirar el chat. Recuerden que la sesión la estamos grabando. Perfecto. Rogelio, bienvenido. La estamos grabando. Muy bien. ¿Listo? Entonces, las fotos de Rogelio. Muy bien, Roy. Que no falten las fotos de Rogelio. Bueno, recuerden que la característica de este curso es que sea un curso supremamente flexible. Este es el curso más flexible que yo he encontrado en toda mi vida, pues, la verdad. Hoy me encontré con un asistente que no ha podido venir sino una sola vez y estaba muy alegre de que no sea expulsado y ninguno va a ser expulsado del curso, ni más faltaba, porque aquí estamos tratando también de explorar unas formas de relacionamiento que sean más espontáneas, más tranquilas, más amigables, más fraternas, más comprensivas. El punto sí es, ojalá, tampoco es una obligación, que todos lleguemos al final con nuestra propia narrativa. Recuerden que lo que va a hacer en primera instancia esa narrativa es enaltecernos a nosotros mismos. Que uno tenga su propio escrito de la historia de su vida como docente, de una experiencia pedagógica afortunada, etcétera. Eso lo que hace es engalanarnos a nosotros mismos. Bueno, mis queridos compañeros, entonces, no sé si alguien quiere dar lectura a uno de los ejercicios de lectura que hemos colocado en las sesiones anteriores. Varias personas me han ido haciendo sus entregas. Si ninguno de los presentes quiere leer, yo podría pasar a leer, bien sea una, creo que tengo una de, aquí tengo una a la mano que es de Alejandra y otra creo que es precisamente de Marisol. Bueno, vamos a mirar. ¿Alguien quiere leer? No, no he enviado nada. Ah, no, entonces no es de Marisol. Ok. Ya aquí Pero les me voy a decir de comprometo quién para es. la próxima, Hágale pues, para dentro de Mari. 8 días con Vicky. Perfecto. Dale. Listo. Muy bien. Entonces, voy a leer aquí un ejercicio, ¿les parece? Recuerden que el ejemplo es el mejor educador. Entonces, escuchar uno narrativas lo va inspirando, le va mostrando a uno posibilidades, le va mostrando a uno posibles recursos, posibles alternativas. En todo caso, todo eso es muy, 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 muy positivo.
Muy bien, entonces tengo uno de Alejandra Betancourt y tengo otro de Margarita María Bustamante. Vamos a leer el de Margarita María Bustamante. Dice así, el kinder, el lago, el preludio de una maestra. Era una mañana de no sé qué día de la semana cuando mamá me puso el uniforme y me dijo, vas para el kinder. Mi uniforme era un hermoso vestido que ella misma había cosido, de cuadros azules y blancos que formaban tablas. Así llamaba mamá a esa extraña forma de plegado en tela que no permitía saber exactamente dónde empezaba un cuadro y terminaba el otro. Su cuello era una solapa tipo marinera que se amarraba adelante con un moño falso, pues estaba cuidadosamente fijado por un broche que le impedía a sus colas jugar libremente con el viento, como el de los marineros de verdad. La solapa era azul, azul rey como el cielo, o tal vez como el mar. Los zapatos eran negros, de atadura, y las medias blancas, muy blancas. Nos fuimos caminando de la casa hasta el kinder, que no sé si tenía nombre, pues hacía parte del lugar del barrio a donde iban todas las niñas y los niños cuando tenían 6 años. Era un salón grande ocupado por pequeños pupitres individuales. No recuerdo cómo llegué a mi puesto, pero cuando menos pensé, mamá ya no estaba. Y yo estaba allí, sola, en medio de niños y niñas que no conocía. No recuerdo qué sentía, no recuerdo que sentía además de las cosquillitas que me hacía el vestido en mis rodillas, ese que llevaba con orgullo, pues era símbolo de estar grande. En aquel salón no había decoración especial, ni letras o números animados, ni objetos coloridos que llamaran la atención. El principal y único adorno de aquel lugar era un hermoso lago que tenía peces de verdad. Bueno, en realidad no era un lago. Hoy sé que era un estanque con una gran fuente central que estaba rodeada de agua en la que nadaban alegremente de un lado para otro hermosos y coloridos peces. Ese espacio de aquel salón era mágico. De allí venía una melodía constante en las que me refugiaba cuando la hermana Leopoldina se enojaba e inflaba sus mejillas que se ponían tan rojas como la nariz de un payaso, de esos payasos que sonríen a todo, con o sin razón, así como la hermana Leopoldina que se enojaba con todos, con o sin razón. Pero esa misma melodía era la que adornaba la voz de la hermana Livia, cuando contaba dulcemente al iniciar la jornada, cuando cantaba dulcemente al iniciar la jornada. El sonido de la fuente se fundía con la voz de ella y yo me quedaba mirándola fijamente para tratar de descubrir si su voz salía por su boca o por sus ojos. Yo tenía claro que cantar era como hablar, así que no había duda, la voz salía por su boca, pero es que cuando ella cantaba, sus ojos se hacían aún más grandes, juguetones y sonrientes, y parecía que era de ellos de donde provenía esa divertida melodía que me hacía abandonar aquel salón y me llevaba al bosque de la China o a la casita del sapo Sapito Azul. Definitivamente el lago era siempre mi salvación, o tal vez la de todos, pues en días de invierno, cuando el salón se veía opaco y aburrido, el lago era adornado por unas hermosas luces de colores que lo hacían ver como un lugar fantástico, en el que cada gota de lluvia que caía sobre la fuente se convertía en una luz saltarina que cambiaba de color. Un instante azul, al siguiente rojo y luego verde. Eran luces que venían a darnos un espectáculo gratuito, divertido y siempre diferente. Fue así, entre el lago y los pupitres, entre los cantos de la hermana Livia y los regaños de la hermana Leopoldina, como me acerqué a la escuela por primera vez. Y hoy al describir aquel lugar y aquellas primeras maestras, descubro que tal vez desde ese primer día en el kinder empezó a latir en mí un corazón de maestra, una maestra que deseaba tener como herramienta contra el miedo y la ansiedad una tierna mirada o una dulce canción,
Una maestra que trataría de llevar a todo lugar un lago lleno de agua fresca para escuchar o para mirar, y en el que de cuando en cuando se vieran saltar luces de color rojo, como los corazones enamorados que pintan los niños, o de color verde, como los árboles del solar de mi casa, o de color azul, como el cielo o como el mar. Muy bien, esa fue la narrativa de nuestra querida estudiante. No sé si alguien quiere tomar la palabra y referirse al aporte que nos hizo Margarita María Bustamante. Sí me gustaría que le diéramos palabra al trabajo de nuestra compañera. Bueno, yo voy a decir entonces. Oiga, qué texto tan bonito, ¿no? Texto hermoso, texto, texto muy poético, un texto. Ah, pero es que ahí está Margarita. Margarita, Hola, un texto bueno, muy bello, un texto muy bonito, un texto muy dulce. Pues a mí me conmovió. O sea, a mí me sí, conmovió. Qué texto tan bello, tan lindo. No, me trasladé. Todos yo sé que recordamos esos rituales de los primeros días del colegio, que nos compraron el uniforme, que las hermanitas les aplancharon el vestido, que compraron los cuadernos, que la maleta está oliendo a nueva. Todas esas cosas son muy bonitas y sin duda esas experiencias afortunadas es muy probable que hayan estado ahí en la subjetividad de Margarita para continuar su carrera docente. No sé si alguien quiere tomar la palabra para complementar. profe, yo soy Margarita y bueno, lo primero es darle las gracias por haberlo leído y porque sentí que su tono en la medida que iba avanzando, su tono iba cambiando y se iba acercando más a lo que sentía cuando lo escribí. Bueno, tenía mucho susto de verdad escribirlo, pero fue muy hermoso, sobre todo al final, cuando me di cuenta, y cuando hablo de la hermana Livia y la hermana Leopoldina, eran dos monjas, que eran quienes dirigían el kinder, y las dos eran esencialmente diferentes. Ajá. La hermana Leopoldina era muy enojada y la hermana Livia cantaba todo el tiempo. Lo hermoso fue que cuando, mientras escribía, pues fue fluyendo como el recuerdo después de 2 semanas de pensar sobre qué iba a escribir. Pero lo más Excelente. hermoso fue cuando fui llegando al final y cuando me di cuenta en ese último párrafo que tal vez desde ese primer día en el que pude acercarme a la escuela, desde ese primer día posiblemente sentí o nació en mi corazón esto de ser maestra. Cuando Mm. escribía a la hermana Livia con las canciones, recordaba que eso es justamente como lo que atraviesa toda mi práctica docente. Me gusta mucho cantar. Normalmente inicio una canción, inicio con una canción, una pausa activa es otra canción, y Sí. así. Entonces, Y con sí, qué niños trabajas, Margarita? yo soy docente en la Institución Educativa La Paz del grado primero. Eh, Entonces, sí, fue muy hermoso escribir, pero sobre todo fue muy hermoso el último párrafo cuando me di cuenta tal vez de dónde se habrían nacido estas ganas de ser maestra y esta maestra que quiero ser y que ¿Y qué intento ser eres? todos los días. ¿Y qué eres? ¿Y qué eres? No, mira, entonces yo te voy a dar las gracias. Te voy a dar las gracias en nombre de los niños. A los cuales les cantas. Eh, ¿Por qué? Porque esa es una de las memorias bonitas que yo tengo de mi escuela primaria. Tenía una profesora, Alba Luz, de primero de primaria, que siempre nos cantaba. Uf, no. Y esa expresión de afecto, no, ese afecto que el canto de ella suscita en nosotros es una cosa espectacular. Entonces, pues yo te doy las gracias en nombre de esos niños. Qué bueno, profe. No, mira, creo que una docente que le canta a sus niños
les deja una marca afectiva muy profunda. Les permite identificar, yo diría, la dulzura del otro acariciándolo a uno. Ajá. Sí, Muy profe. bien. Te felicito. Entonces, Rogelio por acá nos dice, dice Marisol, muy bonita historia, lo dice 2 veces. Y Rogelio, gracias a ella por compartir su texto y exponerse al análisis interpretativo de quienes lo escuchamos gustoso. Bueno, muy bien, Margarita. Entonces, bueno, felicitaciones. Y bueno, creo que muy probablemente este texto vaya a formar parte de tu narrativa o qué has pensado. No sé, no sé, ahí Muy estoy bien. como explorando y buscando a ver. Muy bien, Margarita, pero por lo que nos compartiste, creo que diste fundamentalmente en lo que nosotros queremos hacer con este trabajo, que es que, porque entonces estos encuentros también son tan gratos. Quizás lo más denso de este encuentro son las presentaciones que yo estoy haciendo de carácter teórico, que me parece que también forma parte pues del banquete cognitivo que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Pero cuando ya pasamos a las narrativas es otro rollo. Es como si estuviéramos en el recreo, yo no sé. Pasa una cosa diferente. Y bueno, y lo diferente es que nuestro ser está hablando, ¿cierto? Nuestro ser está hablando. Ahí no está Margarita preocupada de los objetivos, de que son 5 renglones, de que tiene que poner un solo verbo. Todas estas camisas de fuerza, bueno, que tendrán su sentido también en su ámbito, pero nuestra alma necesita expresarse y el alma se expresa a través del arte. Entonces, una palabra estética como la que nos compartiste es un alimento para el alma, ¿cierto? Y no lo estoy diciendo retóricamente. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, y tengo aquí una narrativa ya culminada que yo creo que debemos escuchar para que más o menos nos vayamos haciendo a la idea de cuál, digámoslo, va a ser entonces nuestro producto, el producto de cada cual. Entonces recuerden, no está por demás decir, miren la satisfacción que uno siente. La, la, la alegría que acompaña a Margarita cuando nos dice lo que se entiende en el último párrafo. Margarita puso a escribir, no sabía que iba a llegar a ese último párrafo. Quizás su inconsciente sabía y la fue, ¿cierto? Y te fue llevando allá. Pero ese último párrafo de que pareciera que de ahí surgió el deseo de llevar a todos tus ámbitos laborales ese lago con esos colores, es un hallazgo muy bonito. Muy bien, voy a compartirles aquí una narrativa de una profesora de La Estrella. De nuevo, noten que lo bonito de esto, aquí no venimos a competir, aquí venimos a compartir. Entonces, ustedes se imaginan el libro de nosotros. Ese libro, yo aspiro a que tenga siquiera unas 20 narrativas, de ellas ya llevamos como unas 10, el profesor Rogelio estuvo en el primer curso. Creo que ese libro va a ser también un motivo de profunda alegría. Entonces, voy a leerles el texto de María Eugenia Álvarez de la institución educativa Consejo Municipal de La Estrella. Y el texto de ella se llama Salvar Vidas. Dentro de mi experiencia como directivo docente, entre múltiples vivencias, perdónenme, vuelvo a comenzar para cambiar un poquito de la pantalla. Dentro de mi experiencia como directivo docente, entre múltiples vivencias, he logrado fortalecer la capacidad de manejar mis emociones, logrando flexibilizar la rigidez con que fui formada frente al concepto de autoridad interiorizado en mí, a través de los años de formación personal y profesional. Las oportunidades que he tenido de reflexionar frente a un mundo cambiante donde el niño, el joven e incluso los adultos dependemos en gran medida de nuestras emociones, las que nos llevan a expresar y actuar sin medir consecuencias, me ha llevado a concebir la escuela
como ese escenario capaz de propiciar encuentros de aceptación, reconocimiento y sobre todo reconciliación con ese otro que en un momento determinado considere imposible de aceptar como compañero. Construir ambientes pacíficos de aprendizaje en la escuela se ha convertido en un pilar fundamental dentro de mi desempeño profesional, lo que ha permeado mi vida familiar y personal. Hoy, mi mayor satisfacción es observar cambios significativos en estudiantes que he tenido la posibilidad de tocar personalmente desde el afecto. Es así como en el año 2009 paso de ser coordinadora de la institución educativa Adelaida Correa del municipio de Sabaneta a la institución educativa Consejo Municipal del municipio de La Estrella, donde hacía 6 años había tenido la oportunidad de ser rectora encargada, lo que asumí como un gran reto. Fue una experiencia enriquecedora que me permitió una mirada global de la dinámica escolar, pues ya había tenido la oportunidad de desempeñarme en los diferentes roles como docente, como coordinadora y como rectora. Ello me posibilitó actuar con propiedad desde la experiencia para llegar a construir juicios de valor pertinentes frente a las dualidades del deber ser y lo que cotidianamente ocurre en contexto. Esta es la historia que me convocó a escribir. Cuando llego a la institución, observo que una de las estudiantes del grado quinto, a quien nombraré en mi relato Juanita, se presentó en condiciones poco favorables para iniciar una jornada escolar. En ella se observaban aspectos en lo físico y emocional que dejaban traslucir las dificultades por las que en el ámbito familiar y social vivía. Su estado nutricional no era óptimo y se notaba un ligero abandono con relación a su presentación personal. Es importante resaltar que este era solo uno de tantos casos similares que, no solo en grado quinto, sino en los demás grados, se presentaban, pues la institución se encuentra ubicada en una zona de estratos 1 y 2, donde la descomposición familiar, bajos recursos económicos y falta de oportunidades impactan negativamente a nuestra población escolar. Inicié un proceso de acercamiento con Juanita, tratando de empatizar con ella a través de acciones sencillas como preguntarle a la entrada de la institución, donde por hábito acostumbro diariamente recibir a todos los estudiantes, tratando de establecer un contacto directo, firmar sus excusas de ausencia y poder conocer sus estados de ánimo con acciones sencillas como un saludo, un ayer no te vi, ¿cómo seguiste? Estar mejor y de esa manera generar que Juanita se acercara a contarme algunas situaciones que vivía. En varias ocasiones me acercaba a ella por sus estados depresivos, la peinaba, le regalaba objetos pequeños que mi hija me obsequiaba para ella como aretes, anillos, balacas que quizás para el común eran insignificantes, pero para ella resultaban ser muy valiosas. Empecé a descubrir que su vida estaba rodeada de factores amenazantes que difícilmente le permitirían construir un proyecto de vida digno y dejar de reproducir lo que le había tocado vivir. Era conflictiva, con baja autoestima y con dificultad para relacionarse. Con alguna frecuencia, algunos docentes la retiraban de clase y en otras ocasiones era ella quien tomaba la decisión de hacerlo. Cuando esto ocurría y era enviada a la coordinación, en lugar de sancionarla, la escuchaba y aprovechaba para encomendarle alguna tarea para que se sintiera útil, con el ánimo de ir mejorando su autoestima, trabajando con ella el convencimiento de que el problema no eran los demás, ni lo que hacían o decían, sino la forma como yo lo asumía y qué debía hacer para fortalecerme y que no volviera a ocurrir. En cierta ocasión, Juanita llegó a la coordinación en medio de un ataque de histeria. Era demasiado impulsiva y con gran dificultad logré tratar de calmarla hasta obtener la versión de lo ocurrido. Ya en varias ocasiones la estudiante me había manifestado que una docente la trataba mal, que en clase la ridiculizaba, situación que como directivo docente me comprometía con relación a mis funciones y me llevaba a reflexionar en cómo lograr que la escuela se convirtiera en ese escenario de disfrute, tanto para estudiantes como docentes, donde todos en una dinámica de interacción, enseñanza, aprendizaje, sintieran que cada día se convertía en una oportunidad para crecer, no solo en lo cognitivo, sino en lo personal, formando realmente bajo el espíritu de la ley de manera integral. Pero los episodios vividos por Juanita y muchos otros niños y jóvenes que se sentían ultrajados, incomprendidos, no escuchados por algunos docentes que en su afán por impartir un conocimiento desconocen los contextos y problemáticas, aquejan a muchos estudiantes.
En el caso puntual de Juanita, fue insultada por una educadora de Guaricha, entre comillas, lo que causó su ira. O sea, le dijo Guaricha. En el caso puntual, Juanita fue insultada por una educadora de Guaricha, lo que causó su ira. Al preguntarle por el significado del término, porque yo en realidad no lo conocía, me responde que no sabe qué significa, pero que estaba segura que era algo muy feo y que no le gustaba. Le pedí que se tranquilizara y que en la tarde investigara su significado, que yo también lo haría, que al día siguiente me comprometía a propiciar un encuentro con la docente para que dialogaran sobre lo ocurrido. Ante esta situación entró en conflicto conmigo misma. Ante esta situación entro en conflicto conmigo misma y trato de establecer una ruta de conciliación para el día siguiente en la que desde lo espiritual, lo ético y profesional no caiga en contradicción frente a permitir la vulneración de los derechos de Juanita, para actuar objetivamente bajo el respeto, permitiendo que la docente exponga las razones por las cuales actúa de esa manera, teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurren situaciones conflictivas entre la docente y demás estudiantes, con el agravante de que algunos de ellos prefieren permanecer en silencio para evitar ser víctimas de represalias. Efectivamente, al día siguiente, Juanita se presentó con su acudiente, en este caso la mamá, a quien acababa de conocer, porque generalmente no asistía a la institución ni cuando la niña se enfermaba. Nunca podía. En esta ocasión lo hizo para acompañar a su hija y reclamar a la docente que supuestamente la había agredido de forma verbal. Cité a la docente de la coordinación y en presencia de Juanita y su acudiente inicio con la presentación entre ellas para romper el hielo y bajar los ánimos de ambas partes, además de proponer unas normas mínimas antes de iniciar el diálogo, como era permitir que fuera yo quien orientara la conversación, dando la palabra a cada una de ellas en el momento oportuno, escuchar con respeto y manejar un tono de voz prudente. Al solicitar a la docente la razón por la cual había tratado a Juanita con dicho término, expresó que realmente su comportamiento era similar al de una guaricha, porque era primaria al responder, no se medía, su aspecto era desordenado, altanera, en otras palabras, se comportaba como una callejera. Recordé los acuerdos tratando de impedir que la docente continuara empleando esos calificativos que lo único que lograban era indisponer más a la madre de familia, quien al escucharla la interrumpe y con indignación se dirige a ella expresándole: profe, mi hija no es una persona que ejerce la prostitución como lo define el diccionario. La docente reitera que ella no la trató bajo ese calificativo. Traté de mediar dando otra definición que en otros contextos significaba la palabra como por ejemplo india joven, con el ánimo de que la docente tomara conciencia de su error y se disculpara. Con dificultad se logró llegar a acuerdos mínimos de convivencia entre ellas, ya que la docente le expresa que realmente no la quiere tener en su clase, no la soporta, pero que hará lo posible para ignorarla, que ella se limite a cumplirle con lo que le corresponda, situación que con certeza se seguiría presentando. Lo ocurrido anteriormente logra en mí dejar un gran malestar con sabor a desesperanza, porque no concibo que situaciones como estas se puedan presentar en un espacio de mutuo respeto y necesaria sensibilidad frente al otro. En nuestro caso, como maestro y directivos, la ética profesional se ve comprometida al convertirnos en cómplices de situaciones como estas, donde el respeto mutuo debería ser factor predominante en las relaciones de aprendizaje y como adultos significativos ser sus referentes en ese camino que juntos hemos emprendido, donde cada parte debería apostarle al gana-gana y sintiendo fortalecida nuestra vocación desde la experiencia del día a día. Después de esta situación intervenida y parcialmente resuelta, propongo a Juanita que acepte acompañamiento psicológico, pues lo consideraba necesario, no solo por las relaciones conflictivas que cotidianamente observaba entre ella y sus pares y algunos docentes, sino porque en ella veía proyectada una líder que podía direccionar su proyecto de vida, valorando su potencial cognitivo, además de sobreponerse a su entorno, el cual solo le ofrecía maltrato, hambre y otras situaciones de riesgo que eran imposibles de ser controladas por ella. A la par con esta situación, otra docente que reconoce en Juanita fortalezas para trabajar en equipo y algunas habilidades en teatro y actividades circenses. Permítanme. A la par con esta situación, otra docente que reconoce en Juanita fortalezas para trabajar en equipo y algunas habilidades en teatro y actividades circenses, la invita para que haga parte de su proyecto de circo que se estaba posicionando en el ámbito institucional. Acepta la invitación.
Justo esto le permite afianzar en ella su autoestima hasta llevarla a una toma de conciencia frente a lo que quería hacer de su vida, y fue así como un día se me acerca y me dice: Cordy, yo no quiero vivir y reproducir lo que por suerte me tocó. Quiero que me ayuden a salir adelante. Yo haré todo lo posible por ser diferente y lo voy a hacer desde lo que he aprendido de usted y de los demás profes que me han corregido y enseñado, a que soy yo la que decide qué me puede afectar, a no permitir que lo que me digan me cause tanto daño, mientras esté convencida de que estoy haciendo lo correcto. Ese momento me llevó a recordar cómo desde pequeña fui perfilando lo que quería llegar a obtener, no solo en el aspecto profesional, sino como ser humano, valorando los sacrificios que mis padres hacían por darnos lo mejor, desde las carencias materiales, pero no las afectivas, por lo que siempre quise que Juanita recibiera parte de ese amor que siempre he tenido, y a la vez tratando de comprender acciones como las de la docente, quien con su maltrato considero se encuentra convencida de que es la forma de se encuentra convencida que es la forma de obtener autoridad y reconocimiento, quizás sin hacerlo consciente, porque en la vida no ha recibido el suficiente amor para brindar a los demás parte de este. Al escuchar a Juanita la decisión que había tomado, le cité algunas frases que mi madre acostumbraba a decirnos. Tiren el chorrito alto para que les caiga siquiera en la mitad. Significaba que no importaba cuánto teníamos, sino lo que queríamos hacer, y buscar de una manera honesta la forma de llegar a esa meta, por alta que fuera o difícil que pareciera ser. Con la decisión tomada por ella, el camino para direccionar su proyecto de vida se hacía menos difícil. Sin embargo, las dificultades familiares se convertían en amenazas cada vez más fuertes. Así, por momentos, se debilitaba en ella esa decisión de salir adelante contra viento y marea. Durante sus años de secundaria se fueron observando en ella cambios positivos hasta lograr vincularse en diferentes actividades. Su participación en el ciclo institucional fue consolidando en ella competencias que perfilaban su vocación profesional y laboral. Los diferentes espacios de formación extracurriculares que ofrecía la institución fueron siempre aprovechados por ella. Ingresó a una media técnica ofrecida en convenio con la institución, buscando siempre utilizar los tiempos. También se vinculó a diferentes presentaciones de tipo artístico o académico. Siempre me tenía en cuenta para que la acompañara, a las que en lo posible asistía como apoyo a su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Esta experiencia de vida aumentó en mí la convicción de que no solo los médicos salvan vidas. Hoy soy la madrina de confirmación de Juanita, lo que me llena de orgullo. Entregué su título de bachiller hace 2 años y con gran satisfacción veo en ella una joven dedicada, con sentido humano, que se ve reflejado en la labor social que hace en la Fundación para Niños Especiales que dirige una docente de la institución, que simultáneamente se convirtió en un gran apoyo para ella y le brindó la oportunidad de seguir creciendo como persona, además de poder estudiar. Está finalizando tecnología en primera infancia. Su anhelo próximo es presentarse y pasar a trabajo social, lo que demuestra en ella el deseo de superación permanente. En cada encuentro que tenemos, Juanita expresa con gran alegría que lo que más disfruta de su quehacer es poder transmitir amor y sentirse útil con aquellos niños que tanto necesitan de la comprensión y el buen trato, además de alimentarse del calor humano y afecto que recibe. Es el poder ayudar a su familia a un poco a aliviar la situación económica con lo que recibe como contraprestación del servicio que presta. Visita a su familia los fines de semana y cada vez se pone retos que considera alcanzables. Esta es la narrativa del día de hoy, mis queridos compañeros. No sé si alguien quiere hacer algún breve comentario. Bueno, muy bien. Hombre, no. Resalta actuaciones que hacemos que van encaminadas a la vida de nuestros estudiantes. Yo creo que son las historias más bonitas que nosotros tenemos. Cuando nos comprometemos con alguien que está como al borde de la ilegalidad, lo acogemos, lo asistimos, lo cuidamos y como que lo retornamos a la sociedad. Bueno, mis queridos compañeros, Margarita, Desiderio, Rogelio, entonces vamos a ir cerrando
la clase del día de hoy, apenas 1 hora. Voy a escribirles entonces un correo con el link de esta grabación y con las actividades que vamos a hacer para dentro de 8 días, pero básicamente ya las actividades van encaminadas a que vayamos dándole forma a nuestro propio escrito. Recuerden que para esta semana debíamos tener pues como por lo menos la lluvia de ideas y un plan escritural tentativo. Bueno, de todas maneras vamos a nuestro ritmo. Bueno, mis queridos compañeros, entonces les agradezco mucho la asistencia el día de hoy. Entonces, en el transcurso de la tarde les envío el correo y Dios mediante nos vemos entonces dentro de 8 días. Una feliz tarde y que estén muy bien. Margarita, Desiderio y Rogelio. Muchas gracias, profe. Hasta luego.